¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? Espero que estéis todos muy bien. Mil gracias, como siempre, por estar aquí en nuestro canal, tu espacio para hablar, debatir sobre lo que más nos gusta, que es MotoGP. Antes de nada, daros las gracias. Antes de nada, pues por el apoyo que le dais siempre a todos los vídeos, a los últimos directos. Mil gracias por darle al like, por darle al hype, por suscribiros a los nuevos suscriptores. Mil gracias de corazón. Creo que estamos construyendo una comunidad súper bonita. Y todo esto nos está permitiendo traer pues a distintas marcas que se interesen en nosotros, como es este caso Witaka, que patrocina la sección de hoy del martes, el semáforo de Witaka. Y mamma mía, ya sabéis, semanita de Gran Premio, semana por Gran Premio, que aún no paramos. Ya sabéis que nosotros tenemos aquí contenido casi todos los días. Qué bueno es saber que te llega a tu casa el lunes platos para no tener que cocinar, además platos elaborados de forma casera, platos sin utilizar procesados, sino alimentos naturales, de mercado, de primera calidad. Y esta semanita, además, os dejo por aquí arriba este código QR al que podéis acceder a la suscripción, con la que si os suscribís por primera vez tendréis la cenita gratis. Así que yo que vosotros lo haría, os dejo también el enlace en la descripción y también el código Fran Santa Clara, todo junto, también lo tendréis todo en la descripción, porque mira qué platacos tenéis por aquí, ¿eh? Albóndigas a la española, linguine con boloñesa vegana, fettuccine al limón, pollo con curry, 1000 hojas de calabacín y atún, curry verde de pollo, muchísimos platos, prueba a decirlo, increíbles que os pueden solucionar la semanita como me la está solucionando a mí totalmente, sobre todo estas semanas que está siendo un poco loca, semanas de doblete. Así que mil gracias a Witaka por patrocinar este espacio, el espacio del semáforo, el semáforo va a Witaka, y vaya semáforo que tenemos hoy, familia. Vaya semáforo que tenemos hoy. Y es que, claro, el Gran Premio de Balaton Para, que ha sido una carrera que llega en un momento del campeonato en el que parecía que algunas cosas estaban bastante asentadas y de repente se vuelven a abrir ventanas que parecían cerradas, podríamos decir, ¿no? Marc Márquez se ha metido de lleno en la conversación. Fíjate que yo era el primero y lo sabéis, ¿eh? Yo no me escondo, que yo estaba diciendo, bueno, vamos a ver, lo veo casi imposible, pero no se puede negar la realidad que tenemos ahora mismo, ¿no? Pecco Bagnaia lleva 3 podios consecutivos, pero sigue sin terminar de convencer. Y Aprilia, que venía siendo una de las grandes referencias, o la gran referencia, se ha pegado un tiro en el pie a nivel deportivo y después ha gestionado el incendio de una forma bastante difícil de entender. Así que este es nuestro semáforo, este va a ser nuestro semáforo de hoy. Como ya sabéis, el verde es para quien sale claramente reforzado, para quien convierte un fin de semana en una declaración de intenciones. El ámbar, para la duda, para el punto intermedio, para aquello que ofrece señales positivas, pero todavía no permite una conclusión limpia. Y el rojo es para lo que no funciona, para lo que chirría o para, bueno, situaciones que dejan más preguntas que respuestas. Y para mí, pasado el Gran Premio de Hungría, el semáforo queda así. El verde es para el señor Marc Márquez, porque su fin de semana en Hungría fue de los que cambian el ruido alrededor de un piloto, absolutamente. Fíjate, incluso aquí en el canal, lo vuelvo a decir, no me escondo, que es lo que decía, y ojo, cómo puede estar cambiando la cosa. Pole, victoria en la sprint, victoria en domingo, vuelta rápida en ambas carreras, un pleno absoluto y competitivo, un golpe sobre la mesa, un fin de semana de esos que recuerdan que cuando Marc encuentra una ventana, cuando el cuerpo le permite sostener la exigencia y cuando la moto entra en su terreno, pues sigue siendo el piloto más peligroso de la parrilla. De esto tengo absolutamente cero dudas. Tengo cero dudas absolutamente. Y quizá esa es la frase que mejor resume todo, ¿no? Si alguien puede, es Marc. Venía de, bueno, semana de prudencia en Mugello, ¿no? Rehabilitación, dudas razonables sobre su hombro y un discurso que desde fuera invitaba más a medir que a exigir. Porque para mí esa sigue siendo la clave. La victoria más importante, yo creo que para Marc no es necesariamente una carrera, ni siquiera el fin de semana, el 37, ¿no? Ni recortar esos 3 puntos incluso de golpe al líder del Mundial, ¿no? La victoria para mí más importante de Marc sigue siendo reencontrar el 100% de ese brazo derecho. Eso sí considero que es la victoria más importante para Marc. Ese es el verdadero campeonato que sinceramente creo que el piloto de Cervera, el 93, el actual campeón del mundo, está ahora mismo disputando. Pero una cosa no quita la otra. Y lo que ha hecho en Balaton
es demasiado importante como para reducirlo a una anécdota de circuito favorable. Sí, circuito favorable sin duda, pero no se puede reducir solo a eso. Porque al final Marc no solo ganó, sino que dominó. Y lo hizo en un fin de semana en el que obviamente seguíamos con un poco con las dudas físicas, ¿no? Que lleva arrastrando desde la operación, ¿no? En el que su propio cuerpo sigue siendo pues parte del análisis que hay que tener sí o sí a la hora de analizar a Marc y cómo está funcionando todo, ¿no? Pero encontró la forma, ¿no? De transformarlo en una demostración este fin de semana, ¿no? Esto no significa que ya esté completamente recuperado, no significa que todos los circuitos vayan a ser Hungría. Lo digo para que lo vayáis teniendo en cuenta, ¿eh? No significa que el hombro haya dejado de ser un asunto central, pero sí significa algo muy potente. Marc vuelve a tener argumentos reales para meterse en la pelea, argumentos legítimos para que esté en las conversaciones de la gente, del aficionado. Y eso en una parrilla como esta no es un detalle menor. Bueno, no solo del aficionado, diría también obviamente, de los pilotos en el paddock, ¿eh? Y del paddock en general. Porque al final hay pilotos buenos, pilotos muy buenos, y luego está ese tipo de campeón que no conviene darle ni una rendija. Marc Márquez pertenece a esa última categoría. Si le das aire, respira. Si le das confianza, ataca. Y si está un fin de semana en el que se le combina todo, ¿no? Pues al final todo el mundo tiene que empezar a mirarlo de reojo. No queda otro. Por eso ya había distintos pilotos, ¿no? O sea, el mismo Marco Bezzecchi, Ibañez, ya no se fiaban, ¿no? De ese discurso que quería hacer Marc Márquez o que había dicho Marc Márquez, que no digo que no fuese real o que no digo que Marc no pensase que fuese así, ¿eh? No, aquí con prudencia, si estoy arriba significa que los otros lo están haciendo mal. No significa que Marc no lo pensara, en cierta forma, ¿eh? Pero, bueno, creo que esto al final, lo que digo, ¿no? Es lo que está ocurriendo un poco, ¿no? Aprilia, hay que decir que además este fin de semana le ha dado alas al piloto más peligroso, ¿eh? No porque Aprilia quisiera, obviamente, pero está claro que el accidente de la primera curva con Martín llevándose por delante a Bezzecchi y arruinando la carrera de varios pilotos, pues cambia por completo el escenario del campeonato. Marc hizo su trabajo, ganó todo lo que podía ganar y recortó 30 puntos al líder en un solo gran premio. 30 puntos. En una temporada larga con muchísimos puntos todavía por repartir. Eso no es una simple reducción de daños. Eso es una invitación al debate. Debate que, vuelvo a decir, me parece absolutamente legítimo de tener. ¿Está Marc Márquez en la lucha por el Mundial? Esta sería para mí la pregunta ahora mismo, ¿no? La respuesta prudente sería decir que, bueno, todavía es pronto, ¿no? Que depende de su evolución física, habrá circuitos más complicados y que el objetivo principal debe seguir siendo recuperar bien. Todo eso es cierto, pero también es cierto, debo decir, el Mundial ya no puede mirar a Marc como un elemento secundario, no después de Hungría. Aquí también creo que hace falta puntualizar esto. Porque una cosa es el discurso racional y muchas veces otra muy distinta puede ser la realidad competitiva. El discurso racional nos dice que Marc debe ir carrera a carrera, sin obsesionarse con la general, priorizando hombro y recuperando sensaciones. La realidad competitiva dice que si el líder pierde puntos, si Aprilia se equivoca, si sus compañeros en Ducati no terminan de imponer autoridad y si Marc empieza a ganar fines de semana completos, la clasificación se aprieta sola. Esa es la realidad competitiva, que es diferente a la realidad lógica, podríamos decir, o racional, ¿no? Y cuando se aprieta sola, Marc entra en la conversación aunque él no quiera gritarlo. Entra en esa conversación. Y creo que aún no quiere. Además, creo que hay una lectura muy interesante de la forma de ganar, ¿no? No fue solo velocidad pura, también hubo instinto, hubo gestión, hubo decisión, hubo personalidad. Eligió cómo hacerlo, cuándo y cómo, ¿no? Y volvió a demostrar una de esas cualidades que muchas veces se pierden entre lesiones, debates médicos y discusiones, ¿no? Sobre el rendimiento. Marc Márquez sigue leyendo las carreras como muy pocos, como muy pocos. Y creo que también está haciendo esto un poco en modo campeonato, ¿no? Y esto obviamente es parte de la grandeza de Marc y por eso es Marc Márquez, ¿no? No es únicamente tener esa frenada tarde, no es únicamente salvar caída, no es únicamente agresividad. También es entender, vuelvo a decir, cuándo esperar, cuándo atacar, cuándo confiar en una intuición y cuándo aceptar que hay que pagar un precio físico para recoger una recompensa deportiva. Y esto, por ese proceso no pasan todos, ¿eh? En Hungría lo pagó, como él mismo dijo, pero lo cobró también. Lo pagó, pero lo cobró. Por eso el verde para mí es suyo. El verde de este semáforo by Witaka, sinceramente. Pero con un matiz importante.
no conviene perder el foco. El gran objetivo para mí creo que no debe ser forzar el relato del Mundial antes de tiempo. El gran objetivo debe seguir siendo que Marc recupere el brazo, que vuelva a sentirse pleno, que pueda pilotar sin tener que calcular cada esfuerzo. Que la rehabilitación deje de ser una parte central del fin de semana y que se quede como una cosa del pasado. Si eso ocurre, entonces sí, la conversación se vuelve mucho, mucho, mucho más seria. Porque si Marc Márquez, sin estar todavía al 100%, es capaz de hacer un pleno como el de Hungría, un pleno que nadie ha hecho, lo único es que el resto empiece a preocuparse. Eso sería lo único lógico, creo yo. Verde para Marc. No solo por ganar, sino por volver a parecer una amenaza real. Y creo que eso, ojo, que siempre digo que aquí que muchas veces entran también los nervios, ¿no? Empiezan a entrar los nervios también al resto de pilotos en este tipo de situaciones. Y es normal, ¿eh? O sea, siempre digo que no es lo mismo tener detrás a un nombre al piloto que sea que a Marc Márquez. La realidad es que Marc Márquez siempre va a meter ahí un plus de exigencia, ¿no? Em, el ámbar, el ámbar es para Peco Bañaya. Poner aquí la imagen un momento. Ahí tenemos a Peguito con el trofeo que es la papelera, ¿no? Em, el ámbar de Peco Bañaya seguramente sea uno de los casos más delicados del semáforo, podríamos decir, porque sobre el papel el dato parece positivo, ¿no? 3 podios consecutivos en domingo. O sea, obviamente es un dato bastante positivo, ¿no? Montmeló, Mugello y Hungría, ¿no? 3 carreras largas, seguidas, acabando en el podio. Para muchos pilotos, eso sería una noticia absolutamente extraordinaria. Para Peco, en cambio, la lectura necesita, creo que, un poco más de contexto. Porque sí, obviamente el resultado está ahí. Los podios están ahí, los puntos están ahí. Pero la sensación sigue sin estar a la altura de lo que se espera de Peco Bañaya, o por lo menos de lo que espero yo. Seguramente que muchos de vosotros diréis, es que llevas ya año y pico, año y medio esperando y no te das cuenta. Pero bueno, vuelvo a decirlo, es importante. Peco está en ámbar porque sus números recientes pueden invitar a pensar que ha encontrado una estabilidad que, viendo las carreras, todavía la verdad es que no parece que sea del todo real. De esos 3 podios consecutivos, 2 tienen asteriscos enormes. El de Montmeló, obviamente, y el de Balaton, obviamente, ¿no? Estos llegan en carreras condicionadas por incidentes, abandonos, pilotos que no pudieron terminar, y eso no invalida el resultado, porque en MotoGP también hay que estar ahí para recoger pues, lo que otros acaban perdiendo por una cosa o por otra. Pero sí obliga a no confundir podio con recuperación, ¿vale? En Hungría, la verdad es que sin el strike de la primera curva provocado por Martín, la sensación es que Pecco difícilmente habría terminado tercero. O sea, bueno, difícilmente no, imposible. Probablemente estaríamos hablando de una carrera mucho más gris, ¿eh? Quizás de un octavo o un noveno puesto. Más acorde a lo que, bueno, estábamos viendo en términos de ritmo real. Recordad que Pecco se queda como a 12 segundos al final, ¿no? Más o menos de Marc y a 10 segundos de Pedro Acosta. Él mismo reconoció que no estaba donde quería estar. Y eso también considero que es una cosa importante, ¿eh? Vuelvo a decirlo, el ámbar no es necesariamente algo negativo, es más, bueno, la incertidumbre, ¿no? Porque Bañella al final no está vendiendo una realidad paralela. Sabe que el podio suma, pero también sabe que no basta. Y esto, él es el primero en reconocerlo, ¿eh? Sabe que no puedo seguir a Marc ni a Pedro, sabe que la carrera se le puso de cara, sabe que aunque el resultado sea bueno, el rendimiento no es realmente tan bueno como para realmente, en términos de potencial, conseguir ese podio. Aunque vuelvo a decirlo, hay que saber aprovechar las oportunidades que se te presentan. Y eso lo hizo Peco, sin duda. Pero para mí, por eso el ámbar en este caso es para Peco. No es rojo, porque obviamente hay podios, hay puntos, vuelvo a decirlo, aprovecha estas situaciones, está ahí, o sea que merecimiento dentro de las situaciones, pero obviamente no puede ser verde tampoco, dentro de que, vuelvo a decir, 3 podios de domingo consecutivos, que podría ser verde. Porque al final es ámbar también porque no se puede vivir eternamente de salvar domingos, ¿no? Peco necesita un fin de semana que no requiera una explicación. Un fin de semana en el que el resultado y la sensación del resultado vayan de la mano, ¿no? Un fin de semana en el que no tengamos que decir, sí, bueno, podio, pero... Y últimamente casi siempre hay un pero con los resultados que está consiguiendo Peco Bañaya, ¿no? Este para mí no, para mí es el matiz, ¿no? Peco necesita reconstruir autoridad.
dentro de la parrilla. Y la autoridad no se reconstruye solo con terceros puestos heredados o favorecidos por las circunstancias. Se reconstruye peleando carreras, imponiendo ritmo, clasificando fuerte, teniendo continuidad, transmitiendo la sensación de que vuelve un poco a controlar la situación, ¿no? Y esto hace muchísimo que no lo vemos en Peco, ¿no? Ahora mismo esa sensación no está y casi que se podría decir que ahora mismo ni se le espera esa sensación. Hay una especie de, como digo siempre, de montaña rusa permanente en torno a Peco Bañaya, ¿no? Una sesión buena, una mala. Una declaración optimista, otra con duda. Un podio, pero con asterisco. Un resultado que suma, pero una lectura que no termina de convencernos, ¿no? Y mientras tanto, pues todo el campeonato, los demás pilotos, pues se va moviendo. Al final, ya de 4 GP26 ya han ganado 3, menos él. Es la única GP26 que no ha ganado. Marc gana, Acosta pelea, Aprilia, aunque se equivoque, tiene las motos y unos pilotos con velocidad. Bezzecchi lidera, Martín está ahí, Dillan Antonio gana una carrera, Alex Márquez gana carrera, y Peco, que debería ser una referencia clarísima, sigue atrapado en esa zona absolutamente incómoda en la que el palmarés puede que pese más que el presente. Por eso Hungría no resuelve sus dudas, las maquilla. Lo ha maquillado un fin de semana más. Y no es lo mismo. Lo de Mugello, bien. En Mugello sí que podríamos decir que fue obviamente un podio bien, bueno, merecido. Pero bueno, creo que el podio al final le sirve para sumar y para ganar tiempo, pero no para cambiar el diagnóstico. El diagnóstico sigue siendo que Pecco está lejos de su versión más dominante, que le cuesta encontrar la confianza, que no termina de tener esa precisión quirúrgica que le convertía en un piloto bestial hace unos años, también con el contexto de hace unos años, con una Ducati que tenía una diferencia bestial con el resto de competidores. Ahora está todo mucho más compactado y ahora está mucho más caro que en el 24 hacia atrás, ¿eh? El ámbar, por tanto, es una luz de espera, podríamos decir, ¿no? Hay señales positivas, podio, regularidad en la clasificación, hay, ¿no? Capacidad para aprovechar errores ajenos, pero todavía nos falta esa velocidad sostenida, un poco más de control en el fin de semana, una sensación de que pueda ser un candidato real a estar en la lucha ahí. Y no solo que sea un superviviente de auténtico lujo, ¿no? Peco, obviamente, está sumando, eso no se discute, por ese lado, perfecto, está maximizando lo que está pudiendo, pero la pregunta es si está construyendo algo o simplemente está resistiendo el tirón. Esa es la pregunta para mí. Y esa diferencia en un mundial como este, pues creo que es enorme. Creo que es enorme. Em, sí, creo que podríamos. Creo que queda bastante claro por qué Peco está en ámbar, que vuelvo a decirlo, el ámbar no necesariamente es algo negativo, ni mucho menos, es la duda, ¿no? Bueno, la incertidumbre. Bueno, algunos buenos resultados, sí, sin duda, pero ay, no termina, ¿no? De convencer. El rojo, pues para mí, como no podía ser de otra forma, la verdad, y aquí englobo un poco, esto no es Máximo Rivola como tal, es un poco Aprilia, la situación de Aprilia, haciendo también hincapié obviamente lo de Máximo Rivola, sin duda. Pero el rojo para mí es para Aprilia. Y no tanto por la caída en sí, aunque la caída ya sería motivo suficiente, obviamente, para una lectura durísima, sino por todo lo que vino después. Sino por todo lo que vino después. A nivel deportivo, lo de Hungría es un tiro en el pie tremendo. Error de Jorge Martín, sin duda, ¿eh? Yo no estoy diciendo que no. Jorge Martín se equivoca en la primera curva. Se clava de delante y pierde el control de la moto. Miller decía que había sido culpa del device delantero. Y termina, bueno, pues llevándose por delante a Marco Bezzecchi, su compañero de equipo, líder del mundial. Al final no afecta solo a Aprilia, también arruina carrera de otros pilotos, ¿no? De Ducati, del Trackhouse. Genera una montonera que cambia completamente pues, el devenir del Gran Premio por detrás de Marc y de Pedro, que yo creo que estos dos estaban a otro nivel, ¿no? Es un error grave. De eso no hay duda. De eso yo estoy absolutamente de acuerdo. Y creo que eso no hay que maquillarlo, ¿vale? Eso creo que no hay que maquillarlo, que es un error. Jorge Martín se equivocó, punto. En una salida, en una frenada de primera curva. Con tantísimo en juego, creo que no puedes convertir una también tengo que decir que considero que no se puede convertir también un error, que vale, él intenta clavar los frenos en el sitio correcto, es más, Peco Bañaya ya lo dice, que él no ve que Jorge haga algo malo, sino que se combinan ahí varios factores, ¿no? El device delantero, el asfalto en esa parte,
bloquea el tren delantero a Jorge Martín, pierde el control y entonces ya va desbocado hacia adelante, ¿no? Pero vuelvo a decirlo, para mí el rojo de Aprilia no se explica ni muchísimo menos solo por lo que ha sido este error de Martín. El rojo para mí se explica por la gestión posterior, porque eso para mí, esto es que me parece incluso más grave, ¿no? Eh, Porque al final lo que hace Rívola, saliendo públicamente a señalar a Jorge Martín, es como mínimo muy difícil de entender. Y más aún después de que los pilotos no hablaran tras la carrera. Si decides proteger el ambiente, enfriar la situación y no exponer a tus pilotos en caliente, tiene sentido. Pero entonces no puede salir el jefe a hacer exactamente lo contrario. Poner el foco público sobre uno de ellos y señalarlo con una contundencia que parece más propia de una vendetta personal que de una gestión de equipo. Esta, por lo menos así es como lo veo yo. Y ese para mí es el problema. Al final no se trata de negar la culpa de Martín. No se trata de infantilizar a un campeón del mundo ni de fingir que lo ocurrido fue mala suerte. No, Martín comete un error, lo asume, tiene su sanción, pero una cosa es gestionar internamente un error de tu piloto y otra señalarlo públicamente de una forma que erosiona todavía más una relación que, bueno, parece que era más delicada de lo que nos querían hacer creer públicamente. Y Aprilia, ahora mismo, sinceramente creo que no necesita esto para nada. Necesita unidad, necesita cabeza fría, necesita también proteger a Bezzecchi, sí, porque al final es el líder, porque perdió una oportunidad gigantesca, pero también necesita proteger a Martín, porque sigue siendo uno de sus grandes activos, va segundo del Mundial. Puede haber enfado, tiene que haber conversaciones duras y probablemente pues deba haber algún tipo de consecuencia. Pero el mensaje público tiene que medir muchísimo más. Tiene que medir muchísimo más. Aquí es donde creo que también en Aprilia, en este caso Rívola, peca de no tener la experiencia de estar ahí arriba, ¿no? Luchando por cosas importantes. Es la primera vez que están ante una posibilidad tan grande de, en el campeonato del mundo en la categoría reina llevarse el título. Y queda todavía muchísimo mundial por delante, veremos a ver. Pero desde luego, si llegan a perder el título este año, porque solo ellos lo pueden perder ahora mismo, sería un ridículo enorme, ¿no? Creo que un equipo que quiere ganar el Mundial no puede dar la sensación de fracturarse eh, a la primera crisis que puedan tener, porque denota mucho nerviosismo, ¿no? Y Hungría para mí fue exactamente eso, la primera gran crisis de Aprilia en clave campeonato. Y vuelvo a decirlo, han dado más sensación de nerviosismo que otra cosa. Hasta ahora, la marca de Noale había estado viviendo una temporada bueno, pues, de crecimiento, de confirmación, de ilusión real. La moto funciona, los pilotos son competitivos, Bezzecchi sigue con ese liderazgo, ¿no? Y encima tenían un Jorge Martín muy competitivo también. Pero cuando estás peleando por algo grande, hostia, los errores pesan el doble, ¿eh? Y cuando esos errores vienen de dentro, incluso puede que pesen el triple. Y si encima tú sales como sales, pues incluso lo magnificas más, ¿no? Porque lo que ocurrió en Balatón no fue que un rival te tirara, no fue que una Ducati te arruinara la carrera, ¿no? O lo que sea, ¿no? Que fuese otro externo, ¿no? Fue tu propio piloto quien comprometió el domingo, ¿no? De tu otro piloto, ¿no? Que además es el que va líder del campeonato encima en un fin de semana en el que Marc Márquez se hace un 37. Es que, y eso al final, pues obviamente es golpe durísimo, ¿no? Y le da aire a Marc Márquez. Y esto le da aire a Marc Márquez. Eso que no tengáis ningún tipo de duda. Y ahí al final, para mí, está la consecuencia más peligrosa. Aprilia no solo pierde puntos, Aprilia activa al depredador. Le abre una puerta al piloto que menos puertas necesita. Marc hace pleno, recorta 30 puntos y pasa a estar en una situación complicada a meterse de lleno en el debate. Eso para Aprilia es una mala noticia de proporciones enormes. Y vuelvo a decirlo, teniendo en cuenta, como he dicho antes cuando estaba hablando de Marc, que habrá que ver también Marc cómo está en Breno, cómo llega a otros circuitos y demás, porque lo de Balaton puede ser circunstancial, no lo sé, veremos. Pero ahora mismo le da un poco de alas, porque al final el Mundial no se pierde solo a veces por falta de velocidad, ¿eh? También se puede perder por gestión, por no saber proteger puntos, por no saber manejar egos, por no controlar los incendios, por convertir un problema político, no, problema deportivo en un problema político, quería decir. Y eso es lo que Aprilia tiene que intentar evitar desde ya. Tiene que intentar evitarlo desde ya. La sanción a Martín mm, creo que es justa. La crítica interna puede ser necesaria. La frustración de Bezzecchi
es comprensible. El enfado de Rívola, obviamente, también. Pero el modo importa. El modo importa. Creo que en este tipo de niveles la comunicación no es secundaria. Lo que dices públicamente afecta al garaje, al piloto, al entorno, a la prensa, al campeonato, al cómo te van a ver a partir de ahora. Al cómo, por ejemplo, a partir de ahora, mucha parte de la prensa española, cómo va a ver cada cosa que ocurra en Aprilia. Cómo cuando un jefe de un equipo ha salido a criticar directamente y a señalar públicamente a uno de sus pilotos que encima se va al año siguiente a otro equipo, que pasó lo que pasó el año pasado, cómo ahora va a seguir vendiendo Rívola, como dijo hace semanas, que sí, que van a tener el 100% las mismas oportunidades. Y yo no digo yo no digo que esté ocurriendo ahora un biscoto. Solamente digo que le están dando alas a la prensa y demás para empezar a tener dudas. Empezar a tener dudas. Y señalar así a tu piloto en caliente, después de impedir o evitar que los propios protagonistas hablen, pues deja una imagen bastante fea. Bastante fea. Para mí, error absolutamente garrafal. Porque al final da la sensación de que Aprilia no solo pierde la carrera, sino que, ojito, que puede estar empezando, o este puede ser el comienzo de perder también el control del relato, ¿eh? Cuando estás peleando contra una Ducati, contra un Marc, ojo, ¿eh? Porque también contra la presión de liderar un mundial, ¿eh? No puedes permitirte regalar esta sensación que estás regalando. Por eso para mí el rojo es absolutamente claro en esta ocasión. Por el error de Martín, sí, sin duda, por el error de Martín, pero sobre todo por la gestión pública de Aprilia. Considero que es un error tremendo. Porque un equipo grande no solo se demuestra cuando gana en Mugello, cuando celebra doblete o cuando Rívola sonríe como un niño tras derrotar a Ducati en casa. ¿Eh? Y ahí no hay ningún problema y carta libre para todo el mundo a disfrutar. Un equipo grande se demuestra también cuando todo se tuerce en la primera curva y toca apagar el incendio sin quemar la casa. En Hungría, Aprilia no lo hizo bien. No lo hizo bien. Intentó apagar ese incendio quemando más la casa. Hungría al final deja, creo, viendo todo esto, ¿no? Un semáforo bastante potente. Voy a ponerlo yo aquí en grande ahora, bastante potente, ¿no? Marc Márquez está en verde porque ha hecho un fin de semana perfecto. Pole, sprint, carrera larga, vuelta rápida y 30 puntos recortados al líder. Pero más allá de los números, el mensaje es aún más importante. Marc vuelve a tener alas y cuando Marc tiene alas, el campeonato entero se pone nervioso. Y el nerviosismo ya lo estamos viendo por otro lado, ¿eh? Pecco Bagnaia está en ámbar porque al final, pues suma podios, pero todavía ahí no nos convence. 3 podios consecutivos son una muy buena noticia, pero 2 llegan con demasiado contexto alrededor como para hablar de recuperación plena. Pecco está resistiendo, sí, la duda es si está creciendo realmente en este mundial. Y Aprilia está en rojo porque, bueno, Hungría puede ser uno de esos domingos que se recuerdan al final de temporada. Martín cometió un error pues bastante grave, Bezzecchi pierde una oportunidad enorme y Rívola, en lugar de cerrar filas públicamente, señaló a su propio piloto de una forma que deja mal a todos. Deja mal a todos. Así que, bueno, así queda el semáforo tras Balaton Park. Verde para Marc, ámbar para Pecco, rojo para Aprilia. Por lo deportivo y por la gestión de comunicación. Y ojito porque Marc con esto puede empezar a oler sangre. Aunque vuelvo a decirlo con calma, pero puede empezar a oler sangre. Bueno, os vuelvo a recordar que tenéis aquí arriba el QR de Witaka. Simplemente quiero daros absolutamente las gracias por el apoyo que le dais a todo el contenido del canal. Sois la hostia, de verdad. Agradecido de corazón por siempre, por toda mi vida a todos vosotros. Mil gracias, de verdad. El vídeo del domingo sigue siendo el número 1 en deportes, en Hype. Así que mil gracias, de verdad. Deciros que mañana tenemos a Diego Lacabe en directo a las 6 de la tarde. Mañana, Dieguito Lacabe, id preparando vuestras preguntas porque sois vosotros los que le hacéis preguntas a Dieguito, así que id preparándolas. Y que nada, que os dejéis el like, que le deis, aticéis, machaquéis ese botón del hype también con este vídeo, a ver hasta dónde puede llegar. Y que comentéis, dejéis vuestro semáforo en la caja de comentarios que os leo. Y nada, suscríbete si no estás suscrito y nosotros nos vemos en la siguiente, familia. Chao.